Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta tercera charla que forma parte del ciclo de webinar organizado por la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma. En esta ocasión los invitamos a reflexionar respecto a las redes sociales y las implicancias que tienen en la sociedad dentro del contexto de la nutrición. Y les quiero presentar a quien va a ser el expositor en esta instancia, Sebastián Escobar, que es sociólogo de la Universidad de Playa Ancha, es investigador en cultura digital e implicancias sociales de las redes sociales, que nos va a estar dando una exposición al respecto. Esta exposición, distintamente a otras, no va a ser subida a YouTube porque tiene ciertos contenidos y datos no publicados, por lo tanto es la única que no será compartida posteriormente. Los invitamos también a que vayan registrando todas las dudas y consultas que tengan en el chat habilitado en la pantalla para que en lo posible al finalizar la exposición las podamos responder, compartir y ojalá podamos generar alguna discusión enriquecedora respecto a este tema. También verán en el chat una encuesta de satisfacción que también los invitamos a responder al finalizar la charla. Así que buenas tardes a todos, los dejo con Sebastián. ¿Ahora sí? Uf, perdón. Empecemos de nuevo. Empezamos de nuevo, ya. Bueno, me disculpo y el problema del audio. Bueno, les comentaba que la charla lleva por título Redes sociales, influencer en nutrición, y que en definitiva forma parte de mi investigación, actual investigación en magíster, para obtener el grado de magíster en comunicación social, y en el que pretendo provocar y también promover ciertos criterios empíricos y también teóricos en los que nos pueden ayudar a comprender el fenómeno tanto de las redes sociales, los influenciadores y las vinculaciones que pueden tener con la nutrición. Entonces, bueno, como ya no se escuchó todo esto, pero bueno, voy a dar de nuevo un repaso a aquello. En la intención de delimitar y exponer un problema, en principio hay un creciente número de influenciadores, ¿no?, en estas redes sociales que estarían promocionando estilos de vida saludables, con o sin, muchos de ellos, algún certificado o algún diploma que les sea habilitante para lo que están promocionando. Seguido, existe también una gran audiencia que se ve expuesta a este tipo de contenidos, ¿no?, y que a partir de ciertas prácticas que los mismos influenciadores establecen en su denominada labor, tales como la cercanía, perdón, he tenido un problema, la cercanía, la autenticidad, y la credibilidad. Esto, ¿qué es lo que en definitiva les permite a los influenciadores que promueven contenidos en las redes sociales? Es que logren enviar un mensaje que tenga una efectividad muy alta. Finalmente, disculpa, tengo problemas con el avance de la diapositiva. Bueno, ahora pude lograrlo. Continúo. Dada la característica de las redes, los contenidos son continuamente compartidos y, como bueno, ya había comentado, esto se denomina el efecto viral, ¿no? En esta idea de que podemos compartir un montón de contenidos y que podemos también llegar a mucha gente con estos contenidos que creamos. Entonces, solo para dar un pequeño ejemplo gráfico, en una aplicación que me imagino que muchos y muchas de ustedes ya conocen, que es TikTok, una aplicación que ha arrasado hoy por hoy, en el que en un video de no más de un minuto, tú puedes compartir y crear un contenido que puede llegar a ser visto por miles de millones de usuarios. Esto en muy poco tiempo, por lo tanto, la efectividad de poder compartir, en el caso de algún supuesto milagro, ¿no?, para adelgazar en un mes, o algún té mágico que te ayuda a adelgazar, puede llegar a mucha gente y en un corto periodo de tiempo. Sumándole complejidad,
al problema. Los influenciadores son un factor de motivación en las audiencias cuando éstas quieren tomar decisiones saludables, ¿no?, a la hora de escoger alimentos. En un estudio se determinó o se estimó que un 73% de los usuarios de las redes sociales se sienten influenciados o motivados a escoger estilos de vida saludables a partir de los influenciadores sociales, ¿no?, los que están en las redes. Aparte, hay profesionales de la alimentación que tienen una presencia significativamente menor en las redes que aquellos que no son profesionales, ¿no? Y ahí hay un porcentaje importante a tener en consideración. Y además, un 40% de estos no profesionales ofrecen productos de nutrición, vale decir, batidos, proteínas, etcétera, mientras que solo un 7% de los profesionales, aquellos profesionales que están acreditados para poder ofrecer este tipo de productos, lo hacen. Entonces, en principio me gustaría dar algunos antecedentes como para contextualizar el fenómeno de la influencia. En principio, en términos económicos, la industria, ¿no?, es una industria que se ha consolidado ya con un alcance global. No es un fenómeno nuevo. Digo, la figura del líder de opinión o el denominado gatekeeper en el pasado siglo fue prominente, ¿no?, fue importante en la opinión pública y en los medios de masa. Entonces, en cuanto al crecimiento, se estima que el crecimiento de esta industria se evalúa para el año 2020 en 9,7 mil millones de dólares. Para hacer solamente un contrapunto, la industria del cine, la mayor industria del cine, en este caso la de Estados Unidos, se estima un crecimiento de 30 mil millones de dólares. Vale decir, ya la industria de la influencia alcanzando los 10 mil millones de dólares, puede ya considerarse una industria en importante crecimiento. Además, el crecimiento de esta industria desde el año 2016 ha crecido 50% cada año. Eso también es un indicador de cómo la industria parece tener un futuro muy próspero, ¿no?, aparte del auge que tienen las redes sociales en las sociedades. Parte de esto es la aparición de nuevos agentes en la economía de la industria de la influencia, como son las plataformas especializadas para contactar influenciadores, los cuales entre el año 2019 y el presente año han crecido en 380 nuevas plataformas, ¿no? Para poner un ejemplo de lo que son estas plataformas, en Chile ya opera la plataforma denominada B-Influencer, que es una plataforma, un portal de búsqueda de trabajo electrónico, pero que ha extendido una versión para contactar influenciadores, ¿no? Y hasta el momento cuenta con más de 7.000 influenciadores inscritos en ella. Otro antecedente interesante al fenómeno es que la industria se desenvuelve en un notorio componente femenino. Esto después va a ser interesante ponerlo con uno de los criterios los que podemos comprender, criterios teóricos más bien, los que podemos comprender la figura del influenciador. Pero en términos estadísticos, las mujeres entre 25 y 34 años son aquellas que acaparan el 23% del total de seguidores del mundo. Y además le siguen, en otro rango etario, las mujeres entre 18 a 24 años. Después, en tercer lugar, ya estarían los hombres de entre 18 y 24 años. Pero el componente femenino es altamente notorio en la industria. Otro antecedente interesante en términos generacionales, la denominada generación Z, es la que presenta una mayor presencia en la industria, no desconsiderando a la denominada generación millennial, ¿no? Que lo podemos considerar entre los 25 y los 34 años, pero la presencia mayor estaría entre los jóvenes entre 18 y 24 años, la denominada generación Z. Finalmente, y dada la tendencia feminizante de la industria, la mayor cantidad de interacciones se constituye en mujeres de entre 25 a 34 años. Y eso es un fenómeno muy importante, ya que la industria va a tener un importante miramiento hacia lo que es la interacción, ¿no? La industria se va a mover mucho en lo que es la interacción, más que en la cantidad de seguidores, muchas veces. Eso es un punto a tener en consideración. Otro punto interesante y antecedente es un término taxonómico, ¿no? ¿Cómo denominamos o cómo clasificamos a estos influenciadores? Y en principio tenemos dos tipos de influenciadores, que son los mega influenciadores y los macro influenciadores, que a partir desde los 100.000 seguidores hasta el millón o más de seguidores,
pueden ser consideradas en su categoría de celebridades. Vale decir, la apuesta que hacen estas celebridades, ¿no? Que muchas de ellas vienen desde la televisión, desde la radio o desde medios externos a la misma red social, es que tienen un gran poder de llegada, ¿no? Tienen muchos seguidores, una cantidad excesiva de seguidores. Después le siguen aquellos que son denominados los microinfluenciadores. Y es aquí donde la industria se detiene y donde pone más su ojo. ¿Por qué? Porque más allá de la cantidad de seguidores que pueden conseguir estos microinfluenciadores, que no hay un número exacto, ¿no?, de cantidad de seguidores, pero entre los 5.000 y los 100.000 seguidores se le puede denominar ya que es un microinfluenciador. Y las que se definen como figuras comunes y corrientes que se vuelven conocidas por su conocimiento sobre un nicho en particular. Vale decir, el nivel de influencia no se guía por la cantidad de seguidores, sino por la interacción que tienen con la audiencia. De ahí, bueno, se vuelve la importancia que es para el mundo y la industria de la influencia la categoría de la interacción, ¿no? Que muchas veces se remite a estar presente, muy presente, 24/7 casi en la aplicación, respondiendo mensajes, subiendo cierto contenido, estableciendo vínculos o marcando hashtags con otros emprendimientos, con otros usuarios, etc. Y también hay ya un piso inferior que se llaman los nanoinfluenciadores, que estos se podrían pensar desde los 5.000 seguidores hacia abajo, y que como característica es que tienen un tamaño pequeño de seguidores, pero suelen ser o suelen conocer sobre temas que son poco conocidos y altamente específicos. Por lo tanto, el manejo de ciertos nichos y comunidades particulares, los nanoinfluenciadores serían bastante efectivos, ¿no? Como pensando en un fanático del cine japonés de los años 90, bueno, más de algún influenciador o persona que pueda tener cierta influencia en las redes puede estar conversando sobre este tema, que es bastante específico, pero se puede crear un nicho en que se les puede ofrecer productos para consumir, o ciertas marcas, o ciertas tendencias, etc. Pues entonces, dados esos antecedentes, la pregunta como del millón, ¿no?, utilizando este cliché, es ¿qué es un influencer? Entonces, en principio, me gustaría dar una definición que está vinculada más bien desde la industria, ¿no?, del marketing, que tiene dos puntos fundamentales. El primero, el influenciador es aquel que tiene el poder de impactar en las decisiones de compra de otros a través de su autoridad, su conocimiento, su posición o relación con su audiencia. En este punto, se vuelve interesante esta definición, ya que en términos sociológicos, más bien por ponerlo en ese punto, hay un despliegue de lo que se denomina los capitales, ¿no? Los capitales son los que definen en algún punto cómo se mueve o cuáles son ciertas prácticas que definen un campo en particular. Vamos a definir un campo como el campo de la influencia, ¿no? Dentro de este campo de la influencia encontramos a las agencias, encontramos a las marcas y obviamente encontramos a los influenciadores. Entonces, hay un primer elemento, que es el elemento del conocimiento, que este se puede concebir como una forma de capital cultural. Vale decir que sugiere la tenencia y circulación de un denominado capital, ¿no? Es una forma de capital, es decir, se puede invertir dentro de este campo, que permite movilizar los saberes, habilidades y lenguajes particulares que los influenciadores van desarrollando a la medida que van entrando al campo. Entonces, ciertas técnicas para poder subir contenidos a tal hora, ciertas técnicas para poner ciertos contenidos y no otros, ciertas técnicas para responder los mensajes, ciertas técnicas para tratar, por ejemplo, con las marcas o tratar con las agencias. Todo ese tipo de conocimientos se van adquiriendo y además los conocimientos los adquieren ellos en particular. Vale decir, si un influenciador o una influenciadora, sin ser dermatóloga, por ejemplo, y ofrece productos de belleza, está utilizando este conocimiento que ahí podemos ponerlo en términos morales como si está acreditado o no está acreditado, pero ella está haciendo un uso de un conocimiento. Otro punto interesante dentro de esta idea de los capitales es la relación. Y en términos de la relación podríamos hablar de un capital social, ¿no? Que en este sentido la cuestión remite a la capacidad de generación de redes entre los distintos agentes del campo
vale decir agencias, marcas y otros influenciadores, y que van a ser redes que posteriormente se capitalizan en un capital simbólico, que ya vamos a ir a ese término que viene con los otros dos puntos de la definición, y también un capital económico, de acuerdo a las necesidades y los intereses del sujeto en particular. Me gustaría agregar que también hay una suerte de capital económico, ya que muchos de ellos, para poder entrar al campo de la influencia, necesitan hacer ciertas inversiones. Y estas inversiones son muchas veces en dinero, ¿no? Porque para poder atraer a las marcas necesitan comprar los productos, necesitan viajar, ¿no? Si quieren ser un influenciador de viaje, qué sé yo. Y esto no está muchas veces pagado en un principio. Por lo tanto, ellos tienen que hacer esas inversiones para, y obviamente teniendo en mente de que aquellas inversiones van a ser retribuidas en la posterioridad. Pues entonces, las otras dos formas, que ya serían la forma de capital simbólico, ¿no? Que son las que determinan cuáles son la posición que tienen en este caso los influenciadores dentro de un campo, cuáles son la posición que tienen las marcas o las agencias también dentro de este campo de la influencia, y la autoridad, ¿no? Y la posición que muchas veces está determinado por la cantidad de seguidores, por el impacto que a veces tienen en los medios tradicionales, etcétera. Por lo tanto, es una definición bastante completa para poder entender cómo se mueven, en definitiva, estos influenciadores. Otro elemento y otra definición, otro punto interesante de la definición, es que el influenciador es quien tiene un grupo de seguidores específicos con el cual se relaciona activamente, ¿no? Y aquí la idea del nicho, ¿no? Y de la audiencia está bastante presente. En este sentido, el tamaño de seguidores del grupo depende del tamaño del nicho temático en el que se encuentra. Y aquí ya una última cuestión interesante, que la industria, ¿no? Esta industria de la influencia los considera activos de relaciones sociales, ¿no? Que colaboran con marcas para fines particulares. Por lo tanto, la industria vería en parte una relación bastante instrumental con el influenciador. Cuestión que va a significar una cierta tensión, particularmente las prácticas y las estrategias que despliegan los influenciadores para promover estilos de vida, para vender productos, para vender ideas, etc. Otra definición importante a tener en consideración, la definición que hace el CERNAC, por ejemplo, que es como este otro contrapunto y también un agente dentro de este campo, ¿no? Porque, como algunos de ustedes ya sabrán, el CERNAC intentó o ha intentado fiscalizar este tipo de actividades. Estoy bastante seguro que todavía no lo puede lograr a cabalidad, pero el CERNAC define un influenciador como quien posee grados de credibilidad e imagen reconocida, especialmente sobre un tema determinado, y que producto de su presencia e influencia puede llegar a convertirse en el difusor de una marca, en una audiencia o un público objetivo. Y ahí, particularmente o principalmente en las redes sociales. Bueno, tomando ya en consideración esas definiciones que son interesantes e importantes tenerlas, me gustaría primero hablar de cuáles son los términos o las pautas de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las formas de creación de valor a partir de la comunicación que establecen los influenciadores? Entonces, hay una primera tentativa, ¿no? En que podemos argumentar que la tarea, o al menos una de las tareas más importantes de los influenciadores, es la de impactar en las decisiones y los hábitos de consumo de un determinado grupo, de un determinado nicho o una comunidad en particular. Me detengo y muestro estos ejemplos de ciertas influenciadoras que son chilenos, ya que podemos ver cómo una, por ejemplo, promueve un estilo de vida vegano y la otra promueve un estilo de vida fitness, ¿no? E incluso promueve un método que al parecer ella misma ha creado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede lograr esto? ¿No? Y bueno, a partir de un estudio que fue hecho en Fashion Bloggers acá en Chile, un académico, Arturo Regada, que bueno, gran parte de esta presentación está muy influenciada por su resultado y sus propuestas, considera un primer eje que sería un desplazamiento de la crítica especializada, ¿no? Esta figura del periodista que escribía en los magazines, que escribía en los journals,
y que en definitiva decía, bueno, en el caso, no sé, del cine, esta película tiene es una buena película, o esta receta, un crítico de cocina, ¿no? Esta receta es muy gourmet, o esta receta no es muy gourmet, etcétera, etcétera. Que en definitiva lo que estaba detrás de aquello era dar una información verídica para que en definitiva hubiese una suerte de consumo consciente por parte de aquellos que se habían expuesto a estas críticas, ¿no? Pues bien, el influenciador lo que haría en definitiva es promover estilos de vida, más que en definitiva poner en el valor de la comunicación que ellos promueven un sentido de veracidad o de convencimiento en definitiva, sino que es una promoción del estilo de vida que se traduciría en una fórmula del engagement, ¿no? Que es la idea del agarre que tienen con las audiencias, y además la capacidad de incidencia que tienen las decisiones de los consumidores. En este marco, el estilo de vida ha volcado la producción de valor comunicacional hacia la experiencia. Esa es una suerte de tendencia que ha tenido el mercado hoy por hoy, y la experiencia del consumidor respecto al producto. Más que un conjunto de ideas e informaciones especializadas o críticas respecto a un producto, a una película, un restaurante o una idea, lo que se propone es, en cierta manera, que la audiencia pueda emular ciertas modalidades de consumo, ¿no? En este caso puede ser la comida, el ejercicio, ciertas ideas también. En Chile, tal como los influenciadores de nutrición están teniendo un auge, muchos influenciadores de activismo, por ejemplo, están ahí también generando contenido. Yo principalmente, por ejemplo, en mi investigación estoy abocándome a los que están trabajando con temas de cultura y activismo, pero lo que está de fondo en el sentido de la producción del valor comunicacional estaría en la promoción de los estilos de vida. Me parece que aquí quedé, me disculpan por aquello, ya que... Ya, perfecto. Entonces, me gustaría, en principio, y siguiendo esta misma idea de la producción del valor comunicacional, comentarles sobre, bueno, yo he hecho un pequeño trabajo de campo, pre-campo, en mi investigación actual, y dentro de ciertos significados o ciertos elementos que definen lo que es un influenciador y qué no podría ser un influenciador, un entrevistado que es un influenciador me comentaba que él entendía o lo que hacía un influencer, que es entregar un conocimiento, entregar un servicio, entregar una oportunidad de satisfacción, ya sea a través de una necesidad o por un momento de escape y diversión. Eso también no quiere decir que puedas entregar valores y estilos de vida, que quieras enseñar y compartir con el resto, digamos. Pero sí, yo igual haría ahí una división de personas que están dispuestas como influenciadores a compartir estos valores y a compartir un poco el estilo de vida con personas que utilizan sus redes solo como para entregar servicios o cosas puntuales como recetas, ejercicios, que a mi punto de vista ambos lados son súper válidos. Entonces es interesante ahí cómo el influenciador, ¿no? No desconoce que hay un elemento de marketing, ¿no? De cómo necesito vender un producto, pero también está este otro valor, este otro contrapunto, que es el promover un estilo de vida. En este caso, el influenciador que yo entrevisté él promueve marcas de cosméticos, pero a la vez promueve una educación sexual y una orientación sexual que sea informada, hace cápsulas de video en Instagram sobre ciertos temas de transexualidad, de orientación sexual, etc. Por lo tanto, esos dos elementos estarían bastante latentes en la producción de valor comunicacional. Entonces, ahora me gustaría empezar a conversarles sobre 3 elementos que serían, ¿cierto?, una suerte de categorías teóricas, por así mencionarlo, en los que, en definitiva, los influencers se sostienen, ¿no? Y la primera de ellas es la celebridad, ¿no? Y bueno, la idea de la celebridad yo creo que es bastante común para todos y todas. El actual ecosistema mediático nos tiene bastante acostumbrados a la celebridad, todo tipo de celebridades. Pero lo que estaría de fondo es que estamos bajo una idea de que todos podemos llegar a ser potencialmente celebridades en algún momento.
Y en este ecosistema compartimos con una pluralidad de formas de celebridad. Entonces, tenemos, por ejemplo, las celebridades del reality show, tenemos celebridades de la televisión, del espectáculo, tenemos celebridades también que son espontáneas muchas veces, ¿no? Que son ordinarias, por así decirlo. Un ejemplo de aquello es, por ejemplo, el chimuelo, ¿no? Que muchos, imagino que lo conocen, o el denominado manjar, ¿no? Que fue muy famoso por haber probado su brebaje, y muy feliz él por lo que había probado. Incluso ellos después aparecieron en matinales, tuvieron bastante llegada en los medios tradicionales incluso. Entonces esto es en definitiva un ecosistema que se nutre recíprocamente, y que de una u otra manera ha permeado en las capas de los imaginarios culturales en esta cultura de la celebridad. Entonces, el influenciador, en definitiva, sería una representación de una celebridad de Internet. En ese sentido, hay una reflexión que es interesante hacer, que nos lleva a preguntar qué nos hace sentir apego hacia una celebridad. Y ahí, un poco pensando en cuáles pueden ser los elementos, hay un concepto denominado que es lo parasocial, ¿no? Que es desarrollado por unos psicólogos, pero que en definitiva describe cómo un personaje popular de televisión o radio pueden influir en el desarrollo de relaciones interpersonales unilaterales con sujetos individuales de su audiencia en base a la ilusión de la intimidad, ¿no? Entonces hay un elemento central que son celebridades que parecen estar muy lejos de nosotros, pero en algún momento ellos pueden ejercer, o nosotros más bien podemos ejercer un sentimiento de apego hacia ellos, de una intimidad, de una cercanía. Y que en definitiva las celebridades en Internet, las denominadas Internet Celebrities, operarían bajo este principio de lo parasocial. Además que hay otro elemento, como por ejemplo que una celebridad no se nace, no se hace en definitiva. No habrían ciertos componentes innatos dentro de un personaje celebrity, sino que más bien es una construcción que puede ser desde una industria, puede ser desde la espontaneidad de la calle, o puede ser también desde las mismas redes sociales, ¿no? Porque ellos buscan ser reconocidos o tener visibilidad dentro de una red social. Entonces, ¿cómo a partir de esta noción de celebridad podemos definir a un influenciador? En este caso, serían usuarios de Internet cotidianos y ordinarios quienes acumulan un número relativamente extenso de seguidores a través de una narrativa textual y visual de sus vidas personales, así como determinados estilos de vida. Ahí la idea circundante del estilo de vida es bastante latente, ¿no? Porque se repite una y otra vez. Atraen con su número de seguidores en espacios digitales y físicos y logran monetizar esta audiencia integrando anunciantes en sus blogs o posteos de redes sociales. Me gustaría dar este ejemplo, ya que yo no sé si muchos y muchas de ustedes la conocen. Ella es Kinoshita Yuka, es una youtuber en principio, pero a partir de la reflexión de la celebridad, ¿no? Que es un concepto, la Internet Celebrity, que está pensado por la antropóloga Krista Lavin. Ella ha trabajado mucho acerca de este fenómeno. Ella propone 4 tipos de celebridades de Internet. Una de ellas es la exótica, ¿no? Y el exotismo sugiere prácticas justamente irreverentes, pero también sugiere ciertos elementos que nos hacen, a partir de nuestra concepción situada de la cultura, muchas veces criticar lo que la otra persona, o en este caso nosotros estamos viendo un asiático, ¿no? Y una mujer asiática, primero el hecho de ser mujer, ¿no? Como se le critica, ¿cómo una mujer puede comer tanto, ¿no? O en el caso de los asiáticos están todos locos. Pero bueno, me parece que aquí hay un antecedente interesante para pensar cómo la celebridad de Internet puede tener un cierto impacto en las prácticas alimenticias, ¿no? Y en particular la nutrición, ya que la youtuber se hace famosa por comer, en este caso, en esta imagen, un plato gigante de yakisoba, que en él consume 20.000 kilocalorías, ¿no? Y muchas veces ella ha sido referente. De hecho, este es un fenómeno que se da principalmente en Asia, que se llama los mukbang eaters, que lo que buscan es comer cantidades gigantes de comida, ¿no?
Yo hasta aquí tengo entendido que a Latinoamérica todavía no es un fenómeno, y en general en Occidente, ¿no? No es un fenómeno que haya llegado, que haya calado muy hondo, pero aún así sirve como un antecedente interesante de cómo una celebridad de Internet puede estar influenciando, ¿no?, a otros usuarios a seguir este tipo de prácticas. Bueno, me gustaría ya en un último punto de la figura del influenciador como una celebridad de Internet, nombrar 5 cualidades de un influenciador. Primero, que es una persona accesible, vale decir, se mantiene en continuo contacto con su audiencia. Segundo, que es una persona que tiene credibilidad, vale decir que a partir de su posición y su autoridad, dentro de una comunidad particular o un nicho, construye discursos y argumentos que son capaces de ser transmitidos con eficacia a la audiencia. Otro punto, cualidad, es la autenticidad, que esta se estipula como un sujeto con cierta originalidad, ¿no? Un sujeto que es muy auténtico dentro de lo que hace y también es auténtico para la audiencia. Además, se constituyen como modelo a seguir, vale decir que aquí impera o es necesario tener en cuenta que puede incidir en ciertas decisiones de consumo, por ejemplo, en las audiencias, y además tiene una cualidad de ser muy íntimo, ¿no? Y esta cualidad íntima tiene que ver con la cercanía que ellos pueden establecer con sus audiencias en términos de la interacción, en términos de los tipos de posteos que realizan, etc. Pues bueno, hay otro elemento que me parece interesante, que es necesario de poner en discusión, que es la idea del emprendedor de sí mismo, ¿no? Y la figura del influenciador trabaja como imaginario cultural, la idea de que ellos lo que hacen lo hacen por amor al hobby, o lo hacen, como se dice en el cliché, por amor al arte, ¿no? Entonces, a partir de la idea de lo que se llama o se denomina trabajo aspiracional, que lleva como estandarte do what you love, ¿no? Como haz lo que tú amas, se puede entender la influencia, ¿no?, la práctica, la labor de la influencia como una forma de producción cultural creativa que está basada en la cultura del emprendimiento, la visión de futuro y la cuidadosa manipulación de cada uno de sus elementos. De la misma manera en que los individuos recurren a la aspiración a través del consumo, ¿no? Como por ejemplo el típico caso que tú quieres entrar a una sociedad de élite y requieres de ciertas mercancías, ¿no?, como lujosas, qué sé yo. Los trabajadores aspiracionales buscan o buscarían destacarse como productores creativos, quienes algún día serán compensados por sus talentos, y esta idea de la promesa de que en algún momento estos capitales que voy a poner en juego cuando quiero entrar a esta industria, van a ser retribuidos o remunerados en algún momento, que estas pueden ser de manera directa o a través de algún empleo dentro de la industria. Entonces, habrían 3 elementos o 3 características de este trabajo aspiracional, que uno es la autenticidad, que está en correlación con las cualidades de los influenciadores como celebridades de Internet, la racionalización de las relaciones de cercanía, ¿no? Porque esta racionalidad implicaría que el engagement que ellos pueden tener con sus audiencias puede ser en algún momento capitalizado, ¿no? Y finalmente un culto al emprendedorismo, a esta idea de que yo puedo ser mi propio jefe, yo puedo lograrlo, yo comparto también con otros emprendedores y emprendedoras, y que esto como reflexión también, a partir del antecedente que les mencionaba al principio de el componente femenino de la industria, esta idea del trabajo aspiracional sería sintomático de una feminización del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? A partir de estas reflexiones del trabajo doméstico, ¿no?, el trabajo que la mujer hace, que no es pago, y que la idea es que lo hace por amor al trabajo, lo hace por amor, estaría operando también en estas nuevas formas de trabajo creativo digital. Esa es una idea interesante, ya que la promesa de retribución no siempre está, no es explícita. Bueno, acá un par de ejemplos de, primero, Connie Achurra, que me imagino que la conocen, o la mayoría la conoce, en su cocina, ¿no? Ella es como actriz, pero se ha dedicado mayormente a la preparación de platillos y la promoción de una vida saludable, por ponerlo en algunas palabras. Entonces, bueno, en su descripción menciona ciertos emprendimientos, menciona ciertas, quizás, influencer amigas,
Y también da un mensaje acerca del apoyo o la importancia que tienen los emprendimientos dentro de su labor. Por el otro lado también está NutriLife Pauli, ¿no? Que es una influenciadora que tiene un alcance importante, tiene casi 120.000 seguidores. Y bueno, haciendo también uso de esta idea de autenticidad, cuelga su foto, ¿no? Haciendo lo que ella hace. Y también diciendo lo que ella sabe, y un poco contando la historia, ¿no? Contando la historia de cómo fue esto, quizás en qué me ha servido, qué me gustaría hacer en el futuro, etcétera. Y bueno, hay otro punto, un tercer punto ya y último punto que me gustaría mencionar, que tiene que ver con la imagen, ¿no? Y la imagen como un elemento reconfigurador y de alto impacto, sobre todo en la plataforma de Instagram, y que nos invita a reflexionar cuál es la incidencia, ¿no? en general en las redes sociales. Entonces, me gustaría en principio proponer el concepto de instagramismo, ¿no? Que en pequeñas palabras es cómo la relevancia de las redes sociales, y obviamente pensando en la mayoría en Instagram, el instagramismo remitiría a una convergencia en la forma de los medios que incorporan la captura de imagen y las técnicas de diseño, ¿ya? Esto se puede como graficar en los espacios de las ciudades. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, te das cuenta que llegas y la ornamentación está muy pensada para sacarle fotos de Instagram. Cuando te sirven el platillo también está muy pensado y ordenado para que tú puedas colgar tu foto en Instagram. Entonces, ¿cuál es como el principio que esta idea del instagramismo promueve o intenta provocar? Es que el diseño prevalece por sobre la experiencia misma. Y ahí saltaría la pregunta de, ¿realmente necesitas esa cantidad de azúcares y carbohidratos que salen en la foto, ¿no? del platillo que estás viendo? Entonces, había pensado en dos hashtags que son bastante simbólicos en Instagram, que es el food porn y el instafood, en donde uno puede encontrar un montón de referencias a los alimentos, ¿no? Y todo tipo de comida. Y en el que muchas veces hay ciertos criterios y esto a partir de un pequeño estudio que se hizo sobre las imágenes generadas por los consumidores, ¿no? En este estudio se dice que cuando tú sacas una foto a un alimento, antes de ser consumido, este aumenta la expectativa de sabor y que tú vas a tener una mejor experiencia al consumir ese producto en el acto en que tú tomas la foto, ¿no? Por lo tanto, eso sería interesante matizar con todas estas imágenes que podemos encontrar en la plataforma, ¿no? Que, bueno, el hashtag tiene la poderosa habilidad de poder aglutinarlas y ofrecernos una gran variedad de ellas, pero muchas veces vemos, por ejemplo, el exceso, ¿no? El exceso de esa comida en el que tú dices, esa comida se ve muy apetitosa, no estás muy seguro cuántas calorías pueda tener esa, o qué también puede hacer para tu cuerpo, o si definitivamente tu cuerpo necesita un brownie con helado cubierto de chocolate, ¿no? Entonces, también la pregunta es si los influenciadores o aquellos usuarios que promueven este tipo de imágenes de comida, finalmente se la comen, ¿no? Ahí hay una cuestión también interesante de matizar y de pensar y que también expondría un problema, ¿no? Si finalmente ellos se comen esa comida, porque si no sería un desperdicio gigante de comida, y cómo podemos lidiar con aquello. Hay un ejemplo que me gustaría darlo de una ex Masterchef, que es Daniela Castro, ¿no? Que ella constantemente cocina y cocina, y yo siempre me he preguntado dónde va a parar toda esa comida que Daniela come, considerando que ella en la promoción de su vida diaria parece vivir sola, etcétera, etcétera. Pero también nos lleva a pensar eso, ¿qué pasa con toda esa comida? ¿No? Más allá también de qué tan saludable es a dónde va a parar esa comida. Y bueno, para ya hablar de un caso, ¿no? Que me parece bastante interesante, que es el caso de los influenciadores y el veganismo. Entonces, lo primero que estaría ahí de fondo es de que esta idea de celebridad ha permeado a la idea del consumo ético de comida, ¿no? Y por lo tanto ya se puede hablar de un concepto de la vegan celebrity, ¿no? La vegan celebrity
si bien tiene antecedentes en la industria tradicional, ¿no? Y ahí podemos pensar en Miley Cyrus, ¿no? Que en 2013 se hace vegan y el año pasado genera mucha provocación, mucho ruido cuando dice en televisión en una entrevista que tuvo que volver a comer carne o tuvo que volver a comer huevo, no estoy bien seguro. Pero bueno, esa misma lógica ha permeado en la industria de la influencia, ya que también hay otro elemento que es que el veganismo ha sido estigmatizado y duramente estigmatizado por los medios tradicionales, promovido como una dieta inviable muchas veces y que ciertas celebridades, nuevamente, han tenido que buscar caminos externos para poder poner en la opinión pública cuáles pueden ser los beneficios de una dieta vegana, cuáles pueden ser los contras, etcétera, etcétera. Pero ahí también hay otro contrapunto, es que cuando las celebridades veganas promueven este tipo de dietas, lo presentan no como con criterios, por ponerlo en un punto como objetivos, ¿no? O como de verdad de la salud, sino que ellos los ponen desde el punto de que es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que pone en primer plano la ética del cuidado, la compasión, la empatía y la emoción propia del veganismo ético. Por lo tanto, habría ahí también un elemento que podría venir a tensionar, ya que el veganismo muchas veces no es para todas las personas, ¿no? Algunas se les da mejor, otras peor, pero estas celebridades veganas nos están poniendo en el principio de la discusión en estos términos, ¿no? Sino que más bien es como, tenemos que ser éticamente responsables con el consumo de carne, el planeta se está destruyendo por el consumo de carne, y en definitiva a lo que apelan es a la ética del cuidado, el cuidado y la empatía. Entonces, bueno, no sé si conocen a la influenciadora que está ahí en la imagen, ella es Raubana, una influenciadora mexicana, que también desde el año 2013 parte con su canal de YouTube, en el que promueve una dieta principalmente cruda y vegana, ¿no? Vale decir, ella no se alimentaba de carne, ni de ningún derivado animal, ni tampoco de alimentos cocidos. Entonces, ella, dentro de lo que promocionaba o promovía en su canal de YouTube, ofrecía productos, preparaba batidos, muchas veces promovía ejercicios, ¿no? Hasta incluso visitaba supermercados veganos en todo el mundo, ¿no? Tenía esta promoción de un consumo responsable a partir del veganismo. Y entonces, el año 2019, ella se ve envuelta en un fraude público que en definitiva la deja al descubierto, en donde es filmada por una conocida influenciadora colombiana, la cual devela que Raubana tenía un filete de pescado en su platillo, ¿ya? Ella en un video declara cuál es en definitiva su espíritu para poder llevar una dieta vegana o cruda y vegana. Entonces ella dice, llevar 3 años comiendo de esta manera, que es lo crudo y vegano, me elevó a un estado espiritual muy alto. Y esto tuvo un impacto muy positivo en mi vida porque me conectó muchísimo con la naturaleza. Pues entonces los argumentos, ¿no?, para adoptar este tipo de dietas justamente recaen en el aspecto ético muchas veces y en el aspecto espiritual, ¿no? También vas a estar saludable, tu vida y tu cuerpo va a estar mejor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una suerte de ocultismo, ¿no?, de cuáles son, en definitiva, o cuáles podrían ser los efectos adversos que una dieta cruda y vegana sin supervisión de un profesional puede llevar. Y bueno, ese es el video, tan polémico video de Raubana, cuando estaban ellos cenando en Bali. Entonces, este episodio supone que la Raubana pierde una gran cantidad de seguidores. Luego ella se graba dando disculpas públicas, llorando incluso, pero que su dieta cruda y vegana le había traído innumerables problemas, ¿no?, principalmente hormonales y por falta de hierro. Y que a raíz de esto tuvo que añadir pescado y huevo en su dieta y que esta fue una decisión por prescripción médica, ¿no? Entonces, Raubana pierde muchos seguidores a partir de esto, es acusada incluso de una falsa vegana que se quiere aprovechar de sus seguidores, que no fue responsable con los valores veganos que promovía. Y además, en términos de salud, puede ser muy criticado de que ella pone en práctica una dieta
sin antes una supervisión profesional preliminar, ¿no? Entonces, ella se da cuenta que la dieta no es para ella o que no es saludable cuando ya el daño estaba hecho. Ahí es un elemento que, claro, muchas veces no se desconocen porque también hay un background en muchos de estos influenciadores que nosotros no sabemos qué pasa detrás del video, detrás de la foto, detrás de la historia, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, me gustaría mencionar y provocar más bien 3 factores que a mi parecer son necesarios para comprender el vínculo entre influenciadores y nutrición, o por lo menos este incipiente vínculo, ¿no? Y que en Chile creo que de aquí en adelante va a tener un impacto mucho mayor. Y que es primero que existe un factor profesional disciplinar. Vale decir, los influenciadores e influenciadoras promocionan estos productos, los servicios, las marcas, que la etiquetan con el nombre de saludables, pero que no cuentan con un conocimiento legítimo respecto a lo que están promoviendo, ¿no? Y me imagino que como nutricionistas es el factor que más ruido les puede hacer, ¿no? Sin embargo, existe un factor que yo le he puesto el nombre de factor práctico-cultural, en el que más allá de esta ausencia de certificado y de profesionalización de los influenciadores, estos se acaparan de un conjunto de prácticas y de estrategias para generar valor comunicacional que es racionalizado por las agencias y las marcas, ¿vale? Entonces estas prácticas definirían ciertos imaginarios culturales en los cuales el influenciador se moviliza y establece relaciones dentro del campo de la influencia. Entonces habrían elementos prácticos que definen lo que hace un influenciador, cuáles son los imaginarios a los que se adhiere el influenciador en cuanto realiza su labor, cuáles son estos imaginarios también respecto a las agencias, a las marcas, a lo que esperan también las audiencias respecto de ello, y que en definitiva dejan de lado lo que es el factor meramente profesional. Cuando les hablaba, por ejemplo, del conocimiento, muchas veces este conocimiento está dotado de sentido a partir de la misma audiencia, ¿no? O sea, siento muy cercano a este influenciador y siento que me está dando un buen consejo, pero no estaría atravesado, no estaría explicado ese conocimiento por un título habilitante, ¿no? Y también habría un factor tecnológico visual, que también me parece muy relevante de poner en discusión, que es acerca de la generación y consumo excesivo de imágenes, las cuales dan soporte al contenido que los influenciadores promueven. Bueno, pensando justamente en estas imágenes de la comida, ¿no? Pero además tenemos un pequeño grande problema, que es los sistemas de recomendación de las aplicaciones también saturan al usuario de contenido una vez él se muestra levemente interesado en este. Entonces, por ejemplo, si tú como usuario en algún momento buscas por hashtag fitness o buscas por un influenciador fitness, posiblemente la aplicación empiece a arrojarte continua y de manera creciente ese tipo de contenido, ¿no? Eso implica que eventualmente tú puedas ser presa, ¿no? Como por poner en términos de captura del contenido hacia el usuario, ser presa de este tipo de influenciadores que promueven estilos de vida, que promueven estilos de vida saludables, ¿no? Y para promover esto se valen de comidas particulares, de métodos para bajar de peso, etc. Entonces, considerando estos 3 factores, habría en definitiva un choque en el factor profesional disciplinar, ¿no? El factor profesional disciplinar no condice con estos 2 otros factores, ya que estos dos otros factores, el factor práctico y el factor tecnológico, no estarían considerando o no les importaría en definitiva si este influenciador tiene o no un título habilitante para poder hablar lo que está hablando. Entonces, dicho eso, me gustaría terminar con la última diapositiva, no la pude mover desde mi teclado, me disculpo. Que esto más bien ya es una suerte de provocación, en el que podría decir que un influenciador que promociona un estilo de vida saludable puede estar lleno de buenas intenciones, pero lo que prioriza al final del día es el engagement. Así que bueno, dicho aquello, le doy las gracias por haber puesto atención. Y espero haya sido una presentación interesante y novedosa
y que pueda llevar a la discusión, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante. Y bueno, tenemos algunas preguntas acá que las voy a ir leyendo para que podamos ir conversando y aportando a la reflexión. Quienes quieran hacer más preguntas, también los invito a escribirlas en el chat. Y voy a empezar a leer. Acá hay una pregunta de Patricio que dice si crees que un influencer puede ser un vector de influencia negativa para los temas relacionados al autocuidado y nutrición. Vale, recopilamos algunas cuantas o voy por pregunta. ¿Cómo Yo creo crees que que podemos pregunta por pregunta. Ya. Sí, creo que los influenciadores son un vector negativo. Es complejo decir que sí, porque en definitiva lo que estaría motivando o movilizando a los influenciadores a hacer lo que hacen no son factores morales, por ponerlo en algún punto, ¿no? Son factores más bien prácticos. Ellos hacen lo que hacen porque necesitan enganchar con su audiencia. Entonces, lo que va a priorizar al final del día es que estos aspectos prácticos van a estar por encima de cualquier conocimiento acreditado en este caso, ¿no? Que sean verdaderamente nutricionistas o que realmente sepan de lo que están hablando. Creo que teniendo eso en cuenta, una suerte de propuesta es que en definitiva sean los profesionales de la salud, los mismos nutricionistas, quienes puedan, quizás no es el deber de ustedes de hacerse cargo de esto, pero que se apropien de esto, ¿no? Porque es una herramienta muy fuerte hoy en día. O sea, quizás no van a tener las mismas habilidades para poder ser un gran influenciador. De hecho, esto me parece interesante porque yo he escuchado un par de nutricionistas que justamente hablaban sobre este tema y decían, bueno, yo tengo mi página, yo promociono mi trabajo, pero no tengo idea de cómo llegar a tanta gente. Y bueno, lo que el influencer hace todo lo contrario. Quizás no se preocupa tanto de su trabajo, no le importa, o sea, de lo que realmente sabe, sino que le importa tener una mayor cantidad de audiencia, ¿no? Y atraer cada vez más audiencia. Entonces, creo que ahí puede haber una mixtura interesante, pero lo que no habría que hacer, y esta es una propuesta personal ya, es no dejarlo de lado, no considerarlo como el ser un influencer como un aspecto negativo, en definitiva, como vector negativo, sino que es posible tener la capacidad de apropiarse de esta idea de la influencia y de estas prácticas de la influencia para promover en definitiva un contenido que sea certificado, ¿no? Que sea acreditado por profesionales que realmente sepan de lo que están hablando. Eso. Perfecto, clarísimo. Tenemos acá más preguntas, las estoy buscando. Carlos pregunta si has podido identificar un patrón de comportamiento social de los influenciadores para con su audiencia. Un patrón de comportamiento social. La verdad es que no tanto. O sea, si yo puedo dar el ejemplo de algún patrón social, sería más bien en términos de imagen, ¿no? Como he observado esto, pero en términos de estudio, no podría dar una respuesta como objetiva respecto a eso. Lo que sí puedo decir, y que atañe con la actual investigación que estoy llevando a cabo, tiene que ver con los horizontes del trabajo, ¿no? Y el trabajo, y ahí hay un patrón que creo que es interesante, que se repite esta idea de lo que yo mencioné en la presentación de la feminización del trabajo, ¿no? El influenciador, y en particular estos microinfluenciadores, que son aquellos que no tienen tanta audiencia y que se valen más bien por la interacción, muchos de ellos entran a hacer lo que hacen, ¿no? A promover contenido, etcétera, etcétera, sin esperar una retribución material económica a cambio. Y creo que ahí es importante tener eso en mente, porque si estamos pensando que la influencia está agarrando una perspectiva global y se está estipulando como un trabajo, CERNAC quiere fiscalizar este trabajo, ¿cómo hacemos para que esta expectativa que tenemos de quiero ser un influencer? De hecho, yo no sé si muchos y muchas de ustedes han podido observar, dentro de si siguen algún influencer, que muchos tienen el discurso de quiero hacer esto,
dejaría todo para hacer esto que hago. Pero, ¿qué hay de fondo cuando tú pones tanto empeño, tanto entusiasmo, diría una académica española, que es interesante también esa reflexión, que cómo opera el entusiasmo en estos tipos de nuevos trabajos, y qué retribuciones tú tienes de vuelta? Entonces, el patrón ahí tendría el nombre de precariedad, ¿no? Y eso, bueno, eso ya forma parte de una provocación que yo hago, porque si se está estipulando como trabajo, bueno, el trabajo creativo en redes sociales por influenciadores sería notoriamente precario. Así que esa podría ser el criterio que podría aportar a esa pregunta. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Patricio Veloso. ¿Crees que el influencer será un personaje que se proyectará o permanecerá vigente en este nuevo entramado social basado en las TICs o tecnologías de la comunicación? Bueno, primero, gracias por la pregunta. Yo creo que va a ir en alza. Además, creo que hay un antecedente que a mí por lo menos me llama mucho la atención, y es la plataforma TikTok, en la que gente de verdad muy común y corriente puede llegar a tener una visualización enorme. Entonces, creo que es un fenómeno que justamente llegó para quedarse. O sea, quizás fue mutando, no es un fenómeno nuevo, porque como lo comenté al principio, ya habían desde el siglo pasado ciertos atisbos de lo que puede ser un líder de opinión, pero con las redes sociales creo que se va a ir acentuando, y tal como se va acentuando, agudizando, van a ir apareciendo ciertas problemáticas, como por la que intenté hoy exponer, ¿no? Cómo se puede hacer esta vinculación entre promoción de estilos saludables y, y influenciadores. Entonces ahí nuevamente caigo, ¿no? en proponer que hay que hacerse cargo, en definitiva, de este contenido que estamos generando como usuarios, y que también nos compete y nos compele a cada uno en el sentido individual, no solamente al influenciador, porque ya, volviendo al ejemplo de TikTok, cada uno tiene la habilidad y la potencia para poder generar un contenido que puede ser compartido de una manera gigante. Entonces ya ahí también es un llamado, un tirón de orejas también a que nosotros como usuarios podemos hacer algo respecto a aquello. Le vamos a exigir también a un influenciador que nos diga efectivamente las cosas como son, que no nos oculte, por ejemplo, que no nos oculte cuando está promocionando una publicidad pagada y cuando está haciendo él, ¿no? Porque también ahí hay una mixtura entre cuando están promoviendo un producto, una marca o un servicio, y cuando están hablando de su vida personal, ¿no? Porque promover la vida personal es también parte del trabajo. Así que yo estimo que esto va a seguir en crece, y que en definitiva va a ir empujándonos a que nos hagamos cargo desde diferentes frentes, ¿no? De lo que es ser influencer o ser influenciador. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Lorena. Pregunta, ¿cómo regular las recomendaciones que los influencers realizan cuando son contraproducentes con otras recomendaciones de salud? ¿Cómo regular? No sé si soy como un experto en regulación, pero creo que el primer paso es que hay una regulación como trabajo, ¿no? Y es lo que también mencioné por parte del CERNAC. Tiene que haber una cláusula legal en el que defina de dónde parte y dónde termina un influenciador, ¿no? Creo que también ahí hay que tomar en cuenta de que a lo mejor acá en Chile, pensando en el contexto nacional, no hay muchos casos en el que un usuario se haya visto extremadamente afectado por un influenciador. Por lo tanto, en términos legales no sería tan atractivo legislar de acuerdo a aquello. Yo creo que, insisto en esta idea de apropiarse de esto, ¿no? Es que justamente profesionales de la salud puedan ingresar a estas redes sociales y puedan realmente promocionar certificadamente estilos de vida saludables. Pero pensando en una regulación, no, ahí creo que no tendría una propuesta específica.
Sí, ahí yo creo que una regulación puede nacer mientras sea consolidado como una actividad laboral. Eh, y también desde el punto de vista nutricional tenemos la ley 20.606 que también tiene un aspecto de regulación en temas de publicidad, que también por ahí puede haber algún tipo de resguardo respecto a en el concepto de esta actividad de influenciador como ligado al marketing, puede ser regulable desde ese sentido si es que se acoge a lo que estipula la ley, me imagino yo. Sí, sí, de ahí sería interesante también, ya que hay un estudio, bueno, donde yo tomé la cita del CERNAC, cómo lo evalúa a los influenciadores. Hay unas estadísticas de transparencia, ¿no? Y hay un importante número de influenciadores, en este caso, que no transparentan cuándo el contenido es publicidad y cuándo no. Entonces ahí también quizás puede ser un punto interesante en empezar a regular justamente la publicidad antes de cualquier otra cosa. Claro. Acá, bueno, hay otra pregunta, anónimo, dice, ¿consideras que hay que ser cuidadoso con lo que uno practica y hace? Y hace justamente mención a esta conocida influencer que promovía el veganismo y sus seguidores sacaron esta foto anónima comiendo el pescado en el restaurante, que creo que salió en la presentación. Pero lo que va la pregunta es que consideras que hay que ser cuidadoso con lo que uno practica y hace y demuestra a través de las redes sociales, entendiendo el impacto que esto tiene en las personas. Sí, creo que hay que ser cuidadoso, pero quizá, claro, cuando uno pretende ser cuidadoso a veces puede caer en cierto conservadurismo, ¿no? Como decir, bueno, voy a evitar hablar ciertos temas. Los temas hay que hablarlos, sea cual sea, pero creo que lo que ahí tiene que estar latente es la responsabilidad, ¿no? Primero hacerse cargo como personaje de lo que estoy promoviendo y en definitiva esa responsabilidad también nos toca o nos promueve a que realmente estamos dando un consejo que sea de ayuda a los demás, no simplemente que sea una estrategia para poder generar más enganche con la audiencia o que sea simplemente para vender un producto o una marca. Entonces creo que el cuidado lo pondría en términos de responsabilidad, de que la responsabilidad tendría como un doble vector, ¿no? Un vector que compete, en este caso, a la audiencia, bien digo, y también al influenciador. Ahí creo que también sería importante tener eso en cuenta. Perfecto, interesante. Y acá también hay una pregunta de Ruth que comenta que cree que más allá de que no se tenga el conocimiento o la certificación, el punto es la influencia sobre las personas y que ésta tenga eventuales consecuencias negativas. Y también plantea que debería establecerse una regulación o un mensaje de advertencia, como se ha hecho con las fake news del COVID-19. A la larga cada uno puede hacer y decir lo que le plazca, pero que se asuman las consecuencias y reconozcan que el efecto que genera puede ser negativo para alguien. Eso también tiene mucho sentido con el tema de regular. Sí, sí, creo que también tiene mucho sentido con el tema de la responsabilidad. Porque tampoco hay que desconocer que, claro, hay también un lado institucional, ¿no? En el que podemos apegarnos y obviamente para poder actuar de la mejor manera, pero también estamos en un contexto que es bastante fluctuante, ¿no? Que son las redes. Las redes tú puedes efectivamente decir lo que tú quieras y eso nos tiene que, como individuos, ¿no? En términos singulares, pensar que tenemos que hacernos responsables y cargo de los discursos que estamos promoviendo, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que, claro, el tema de la regulación tiene que ir también de la mano con una toma de conciencia también en términos individuales de lo que estamos haciendo dentro de las redes. Y bueno, creo que también hay hartos gestos, ¿no? Justamente pronto se está discutiendo la ley del sexting, ¿no? O de la denominada ley PAC, que justamente tiene que ver, esto ya pasa por otro tema, pero por el compartir material íntimo, ¿no? Entre usuarios sin el consentimiento de la persona. Entonces eso también, claro, se necesita una ley, una regulación, pero también es una invitación a que nos hagamos responsables, porque el poder que tenemos como usuarios individuales dentro de las redes es muy, muy potente, es muy potente. Entonces ahí también creo que es importante tener ese asunto en mente. Claro.
Acá también hay una pregunta de Nancy que dice, buenas tardes, ¿crees que los nutricionistas tengan que crear un rol como personaje para promover estilos de vida saludables? Es decir, ¿de qué modo eres creíble sin caer en mostrar tu vida personal para hacerlo? Uf, sí, es complejo. Mira, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con la idea del personaje, pero en definitiva todos caemos en esta construcción de un personaje. Entonces, yo creo que más bien lo que podrían hacer, o lo que en definitiva no tendrían que hacer, ¿no? No como en términos de deber, sino como en términos de posibilidades, es nuevamente vuelvo a esta idea. Es que estuve pensando justamente antes de la conversación y la charla, qué propuestas uno hace, ¿no? Porque, claro, uno dice, expongo un problema, este problema está lleno de puntos, tiene ciertos criterios, pero ¿cuáles pueden ser sus posibles soluciones? Entonces ahí yo, justamente también ya con la charla que vimos, la ronda de preguntas, propongo esa idea de la reapropiación, ¿no? Como volver a tomarse a las redes, o no volver a tomarse. Quizás, no sé cómo lo verán desde como profesional de la salud, quizás Astrid, tú me puedas dar tu punto de vista de cómo ver las redes, ¿no? Porque a veces pueden ver las redes de manera muy negativa. Pero yo, como he ya seguido el rastro de ciertas prácticas dentro de las redes, veo muchas posibilidades también. Entonces, quizás la idea no es convertirse en un influenciador, como tal como lo conocemos, sino entender que a partir de ciertos abanicos de estrategia, que si somos como bien clever, ¿no? Como en estas estrategias podemos decir, bueno, puedo generar un contenido, puedo llegar a una audiencia que me puede creer en el contenido, claro, siendo responsable en que mi contenido está acreditado, está respaldado por investigaciones, etcétera, etcétera. Y en definitiva, actuar como un influencer, ¿no? Pero dando un contenido que sea realmente acreditado, que sea realmente útil. Claro. Bueno, acá tenemos también un comentario de Claudia Quinteros que declara ser bastante crítica con la labor de los influencers, justamente porque detalla que no cuentan con rigor científico en nada de lo que dicen, basándose principalmente en opiniones personales, y se demuestra en desacuerdo respecto a tu aseveración de que un influencer es un personaje auténtico, porque cree que su principal motivación es mostrar una ilusión y esa ilusión venderla con motivos comerciales detrás. Y no cree que su motivación sea hacer un aporte para las personas, sino más bien cree que la motivación va más allá por un provecho económico y reconocimiento. Sí, sí, efectivamente, este segundo punto estoy totalmente de acuerdo, la idea de generar rédito económico a partir de lo que hacen, pero en términos de la autenticidad como ilusión, en definitiva, no es únicamente una categoría del influenciador, ¿no? Esto ya viene mucho de antes, ¿no? Con la idea de la celebridad. Entonces, la celebridad y en definitiva, cómo nos hemos ido construyendo como sociedad, es ir construyendo un personaje, ¿no? Entonces, no se trata tanto de si es ilusión o no, la cuestión de la identidad, sino de la autenticidad, bien digo, sino más bien cómo nos hacemos cargo de este personaje que estamos promoviendo. Yo personalmente no tengo miramientos con la idea del personaje y si me hago auténtico a partir de ciertos criterios que no me pueden definir como sujeto individual, ¿no? Como en mi día a día, pero que si estoy aportando o dando un aporte importante, en este caso a la promoción de la salud, creo que no debería haber un problema. La ilusión no debería ser un problema. Y ahí también vuelvo a la idea de la propuesta. Si podemos hacer uso de esta autenticidad, que la podemos construir, y como nutricionistas pueden hacer uso de aquello para promocionar real contenido que sea útil para la promoción de la salud o estilos de vida saludables, creo que es una apuesta, ¿no? Y creo que es una posibilidad. Entonces, ahí como que también hago y retomo la idea de que no habría que quedar solamente en este componente en términos morales, ¿no? De que, bueno, no tienen un título y qué sé yo, sino que cuáles son las posibilidades que uno puede generar a partir de volverse un influencer.
Eso. Bueno, Claudia también vuelve a escribir que a su juicio ser influencer va de la mano con el intrusismo, ya que nuestra profesión como nutricionistas lamentablemente tenemos un alto grado de intrusismo sin precedentes, como lo menciona Claudia, y que el influencer muchas veces no piensa en los daños que pueden provocar en las personas, que de ahí también empezamos a explorar otros ámbitos respecto al momento en que se empieza, más allá de promocionar productos y prácticas, también se empieza a lucrar y a trabajar dando recomendaciones que ya son inherentes al nutricionista. En ese punto yo creo que estamos entrando a otro ámbito también, que es ya el intrusismo y empezar a trabajar en la disciplina que no corresponde. Sí, bueno, creo que con la idea del intrusismo, no sé si más bien refiere a cuánto podemos saber de la otra persona. Ahí creo que no me queda, creo, muy claro la idea del intrusismo. El intrusismo, en el fondo, es la persona que empieza a realizar ciertas actividades propias de una disciplina, como algunos influencers que empiezan a atender a personas, a hacer asesorías nutricionales y emitir recomendaciones y muchas veces cobrar por lo mismo sin tener el título profesional. Y la gente también, por ser influencer o ser una persona pública, tienen credibilidad, y eso también puede generar efectos de distinto tipo al tener asesorías por personas que no tienen las competencias para eso. Entonces, eso muchas veces el influencer cae desde un espacio netamente publicitario, que está publicitando ciertos productos o prácticas, cae también a utilizar el espacio ya de transformarse en un asesor, en un coach, a dar recomendaciones, muchas veces cobrar por ello, y eso ya se le denomina intrusismo al ya ocupar el espacio que es propio de una disciplina, que necesita un respaldo técnico para eso. Sí, vale, entiendo. Sí, o sea, en ese sentido, en el actual escenario, el intrusismo es claramente problemático, ya que lo que buscarían los influenciadores es el rédito económico, ¿no? En definitiva, con lo que hacen. Entonces, si se intentan introducir o decir tener cierto conocimiento de acuerdo a una disciplina, justamente sería negativo, ¿no? Sobre todo para las audiencias que están recibiendo este tipo de contenido. Ahora, claro, la idea del escenario actual quizás no deja ver la posibilidad, ¿no? Como qué se puede hacer mezclando influencer y nutricionista, ¿no? A mí me parecería que sería un personaje, pensando, y esta misma idea de la construcción del personaje, ¿no? Sería una fusión bastante interesante, porque creo que no hay que desconocer la fuerza y la llegada que tienen las redes. O sea, yo creo que nadie aquí puede desconocer aquello. Por lo tanto, creo que sería un elemento interesante. O sea, claro, el intrusismo en términos de cómo se están dando las cosas hoy es negativo, pero si hubiese un intrusismo en términos de ser responsable del contenido que se está promoviendo, puede que no sea tan complejo, en definitiva. Digo, desde la misma facultades o escuela, la transdisciplinariedad hoy por hoy es un elemento necesario, ¿no? Como tampoco es tan mal visto. Claro, obviamente desde la disciplina tú estás acreditado y que tienes ciertos conocimientos respecto a lo que estás hablando. Pero tratando de hacer la analogía, ¿no? Tratando de hacer la analogía, si hoy día vemos que hay influenciadores que están como entrometiendo en lo que es la profesión de la salud, promoviendo estos estilos de vida saludables, claro, es negativo para la audiencia, pero si en algún punto hay una conversación, ¿no? Productiva, quiero decir, en promover un contenido que sea fiable, que sea objetivo, etcétera, etcétera. Creo que no habría un problema ahí, habría un problema de intrusismo, ¿no? Bueno, la palabra intrusismo también es como un poco conflictiva, ¿no? Como, no sé si llamarlo intrusismo, pero me gusta la idea quizás como de la fusión o de la mixtura.
Claro, probablemente esto podría ser complementario. Exacto, claro, sí. Sí. Sí, que también va de la mano de una cierta regulación también. Y yo creo que acá el problema del intrusismo requiere una regulación en términos de publicidad y de el espacio laboral que le compete a cada profesional y la disciplina correspondiente. Sí. Acá tenemos otra pregunta. ¿Ya? Francisca dice, un nutricionista que tiene seguidores sobre los 10.000 y que genera contenido basado en evidencia, ¿igual es considerado como influencer o no necesariamente? Buena pregunta. A ver, habría que partir en principio que el término influencer es un criterio más bien retórico de la industria, ¿no? De hecho, muchos de los influencers, ¿no? Para seguir usando esta referencia, no se consideran como tal. Entonces, ahí habría... perdón, perdí el sentido de la pregunta. Si un nutricionista que tiene seguidores sobre los 10.000 y que genera contenido basado en evidencia, igual puede ser considerado como un influencer. Perfecto. Ya. Bueno, pensando entonces, bueno, ¿es influencer o no? Yo diría que en ningún caso es en definitiva un influencer, sino que más bien es un creador de contenido. Eso es lo que ellos, como ¿qué actividad ellos hacen? Ellos crean contenido. Soy creador de contenido. Entonces, como creador de contenido, más que influencer, que es esta etiqueta que le pone la industria a estos creadores de contenido, me parece que ahí también está la fuerza en decir, bueno, voy a promover contenido responsable respecto a lo que sé, a lo que quiero comunicar, etcétera, etcétera. Daría un ejemplo de una influencer que yo entrevisté, voy a ser lo más anónimo posible, y que ella es activista feminista, y se desentiende totalmente del criterio de influencer, y más bien ella se define como activista política, pero ella crea un montón de contenido. Ella, si uno la ve en términos prácticos, ella es una creadora de contenido y promueve ciertos videos, cápsulas con temas de feminismo, de ley, etcétera, etcétera. Y creo que ahí es interesante pensar que se puede salir de esta idea del influencer, ¿no? Como el influencer que está en la playa, sacándose fotos en las palmeras, o que está en vacaciones no sé dónde, o qué sé yo, ¿no? Que esta típica etiqueta del influenciador de estilo de vida. Entonces creo que es importante también matizar el concepto de influencer, ponerlo en términos de creador de contenido, ¿no? Creador de contenido. Pero yo también, y esto también forma parte como de la investigación, es ver si hay otros horizontes del concepto. Y a mí me interesa mucho que ellos se denominen, no sé, activistas de contenido, por ejemplo, o activistas digitales. Creo que ahí, en términos de cómo nombrar el fenómeno, o cómo nombrar al sujeto, en definitiva, todavía está en exploración, o todavía puede ser repensado, ¿no? Así que eso también es importante en términos narrativos, porque claro, la figura del influencer, si lo vemos como fenómeno, está bastante apiedrado, ¿no? Está bastante agrietado porque, bueno, ha tenido varias, no ciertas, complicaciones a nivel público, a nivel de opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay quizás otro punto a tener como posibilidad, ¿no? Como pensar otra forma de creador de contenido por fuera de esta lógica del influenciador que promueve productos de consumo, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, claramente acá hay un espacio importante que seguir investigando, profundizando, analizando los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro entre un influencer, un profesional, de qué manera se pueden construir algunas cosas en común, de qué manera se puede regular al respecto. Yo también sigo pensando que a medida que el influencer, que yo creo que va a seguir ganando espacio, se consolide como una actividad laboral con la definición que corresponda. Yo creo que el influencer necesita quizás definir hasta qué, cuál es el espacio de acción que le compete para no entrar en espacios de otros y no generar ciertos conflictos.
Entonces, claramente acá, bueno, tenemos un espacio importante que seguir trabajando, analizando. Es algo que ya existe, las redes sociales existen y van a seguir creciendo de ahora en adelante. No podemos renegarlas, sino que tenemos que buscar los puntos de qué manera podemos complementarnos y de manera colaborativa avanzar. Así que bueno, Sebastián, no quedan más preguntas. Estamos llegando ya al final de esta charla. Te damos las gracias por esta tremenda exposición, esta investigación. Esperemos que todos estos datos y la investigación que estés haciendo al respecto sea exitosa. Así que te damos las gracias por estar acá y aportarnos con tus conocimientos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Disculpo lo accidentado que fue la primera parte, pero bueno, son cosas de la tecnología y la tecnología ya está para quedarse, así que nada, hay que acostumbrarse a ella. Pero bueno, nuevamente gracias a la facultad, gracias a ti y nada, gracias por haber puesto atención a todos y todas. Muchas gracias. Y bueno, les agradecemos a todos por participar. Los dejamos invitados para la próxima charla que les vamos a estar enviando la información. El ciclo de webinar continúa. Vamos a estar hasta todo septiembre con distintos temas, incluso hasta mediados de octubre. Así que esta es la única charla que no va a ser grabada ni tampoco un jueves. El resto son todos los jueves a las 5:30. Así que muchas gracias por participar. Nos vemos pronto.